Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas. Estamos contentos esta noche de contar con nuestro hermano Alan Galeas. Nuestro hermano se encuentra en Tegucigalpa, Honduras. Él estará compartiéndonos la palabra esta noche. Bienvenido, hermano Alan. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abarcando este libro maravilloso titulado La economía de Dios. Vamos entonces a pasar a la primera sección de este capítulo. Estamos ya en el capítulo 4, donde se nos habla de la llave. El título dice la clave, pero también le podemos decir la llave. Cuando uno necesita entrar a un lugar donde se encuentra lleno de riquezas, usted necesita tener acceso por medio de la llave. Pues este capítulo nos proporciona esa llave. La semana pasada, no sé si recuerda, vimos estos diagramas maravillosos, los cuales son tipos en el Antiguo Testamento, tipos de la realidad de hoy. Vimos en particular en este libro de Hebreos, cómo el autor de este libro está exhortando a los creyentes a no quedarse deambulando o vagando en el desierto, como le sucedió al pueblo de Israel, sino que se extendieran al reposo o se extendieran a la buena tierra que estaba delante de ellos. En Hebreos 4:12 está esta palabra que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y parte, ¿verdad? Los tuétanos, las coyunturas y separa el alma del espíritu. Queremos pedirle a nuestro hermano Alan si él nos puede compartir un poco más, porque es importante entender el contexto. Pues hermano Alan, adelante hermano, le escuchamos. En relación a Hebreos 4:12, es un versículo por muchos conocido. El libro de Hebreos es un libro maravilloso, cómo pone los tipos y las sombras, las figuras, y luego nos muestra que esto realmente solo son sombras de la vida cristiana y de las realidades que están en el Nuevo Testamento. Ahora, en relación, tal vez teniendo un contexto, estaba considerando en Génesis y Éxodo, podemos ver que Dios en su soberanía permitió que los hijos de Israel descendiesen a Egipto. Ahora, la intención de Dios era que ese pueblo que estaba en Egipto saliese de la esclavitud, pasaran por el mar, todos sabemos la historia del mar, y luego estuvieran algunos días en el desierto como preparativos para entrar a la buena tierra. Finalmente, Dios vino y los puso enfrente de la tierra. Estaba todo ese pueblo bajo el liderazgo de Moisés, enfrente de la tierra. Fueron enviados, tal vez por la dureza del corazón del pueblo, fueron enviados 2 espías. Y esos 2 espías, como todos, la mayoría sabemos, 10 trajeron un mal reporte. Finalmente, ellos no creyeron la palabra, sino que dudaron en su corazón porque habían gigantes, los descendientes de Anak y otros tipos de gigantes. Ahora, debido a eso, el pueblo anduvo 40 años en el desierto. Y esos 40 años en el desierto tenemos muchas historias en el Pentateuco. Y en esos 40 años esa generación fue consumida. Ahora, mientras estaba revisando algunas notas, encontré en la versión Recobro una nota muy tremenda donde explica gran parte del contenido de este libro y gran parte de estos tipos y sombras. Ahora, miren, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué tal si vamos a la nota? Ahora, esto no es toda la nota, solo son pequeñas oraciones de la nota. Leeré algunas oraciones. Dice, los versículos anteriores describen a los hijos de Israel como los que no alcanzaron a entrar en el reposo de la buena tierra. En cuanto a ellos, habían 3 lugares: Egipto, de donde fueron liberados; el desierto en el cual vagaron; Canaán, a donde entraron. La historia de ellos en estos 3 lugares representa las 3 etapas de la participación plena de la salvación de Dios. Y esto es algo tremendo porque vemos que la historia de los hijos de Israel no es algo ajeno a nuestra vida cristiana, sino que ellos fueron puestos todas sus experiencias para dejarnos a nosotros ejemplos, advertencias. Y en este diagrama
Primero está Egipto, que representa el cuerpo nuestro. Este diagrama es fabuloso. Ujú. Luego tenemos el alma, que representa el desierto. Y luego tenemos el espíritu, donde Dios se localiza, que representa Canaán. Ahora, la Ujú. intención de Dios es que nosotros no vivamos conforme a nuestro cuerpo. Él no desea que nosotros vivamos conforme a nuestro cuerpo, aún ni siquiera en nuestra alma. No, Dios quiere que nosotros entremos a nuestro espíritu. En estos años, últimos meses, han sucedido tantas situaciones y tal vez, digamos, creo que estos mensajes que están en estos libros de literatura rema llegan a ser de tanto consuelo. Ujú. Digamos, quisiera tal vez que continuáramos un poco, hermano, con la nota, pero me gusta aquí, mire, dice, esto es un tipo de nosotros. Amén. Es decir, no es nada más como algo doctrinal, no es algo para el conocimiento nada más, sino es Ujú. un tipo. Dice, los Mm. creyentes neotestamentarios en nuestra participación de la plena salvación de Dios. En la primera etapa recibimos a Cristo y somos redimidos, como el pueblo de Israel en Egipto. Sí. Dice, y liberados del mundo. Luego dice, en la segunda etapa empezamos a vagar en la búsqueda del Señor. No Mm. sé si tal vez ustedes, hermanos, han tenido algunos años buscando al Señor, aún de Ujú. diferentes maneras. Sí. Esta nota aquí nos dice, empezamos a vagar, ¿será que el Señor está aquí? Ujú. ¿Será que el Señor está por este lado? ¿O yo puedo contactar al Señor de esta manera? Luego dice, nuestro vagar siempre ocurre en el alma. Ujú. Es decir, usualmente, digamos, el alma, nosotros damos vueltas, vueltas. Y a veces, no sé si ustedes han sentido que en su vida espiritual se ha sentido estancado en algunas Ujú. ocasiones. Tal vez eso es un buen síntoma de que nosotros estamos en el alma. Mm. Pero la intención de Dios no es que permanezcamos en el alma. Dice, en la tercera etapa participamos de Cristo y le disfrutamos de una manera plena. Es decir, la intención de Dios hoy es que Cristo sea nuestro disfrute pleno. Esto lo experimentamos en nuestro espíritu. Entonces, nuestra alma hoy en día, digamos, con tanta situación, parece que hay tantas tormentas, Ujú. tantas dudas. Pero en estos días yo era muy consolado con Ujú. esta porción de Romanos. Dice, nada nos separará del amor de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, sea peligro, tribulación, angustia, lo presente, lo porvenir, Ujú. sea la vida, sea la muerte. Amén. Él nos dio su Hijo, cuánto más no nos ha dado todas las cosas. Es decir, el alma duda, pero en el espíritu, cuando nos Ujú. volvemos a nuestro espíritu, hay paz. ¿Y Sí. cómo me vuelvo en espíritu? La palabra lo dice así. Si la palabra lo dice así, ¿qué tengo que decir? Señor, amén a tu palabra. Amén. Yo creo tu palabra. ¿Qué tal si continuamos un poco? Y aquí me gusta, mira esta porción. Dice, así que el escritor de este libro les dijo que la palabra de Dios, es decir, lo citado en el Antiguo Testamento, podía penetrar. Mm. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La palabra de Dios Ujú. puede penetrar en nuestra incertidumbre como una cortante espada de dos filos y hacer una división entre el alma y el espíritu de ellos. Amén. Así como los tuétanos están escondidos en lo profundo de las coyunturas, así el espíritu está en lo profundo del alma. Entonces pareciera que el alma está aquí, pero en lo más profundo está nuestro espíritu. Si no me equivoco, la Biblia en el Antiguo Testamento le llama las partes escondidas, pero Sí. está tan escondida que la palabra tiene que entrar y separar ambos, el alma del espíritu. Luego dice, para que el tuétano sea dividido de las coyunturas, se requiere principalmente que las coyunturas sean quebrantadas. Según el mismo principio, para que el espíritu sea dividido del alma, se requiere que el alma sea quebrantada. Ahora, hay una manera práctica que he encontrado en Sí. cuanto a esto, que creo que está en elementos básicos de la vida cristiana, en los tomos de Rema, Sí. es orar, leer la palabra. Cuando oramos, leemos la palabra, meditamos la palabra, rumiamos la palabra. Entonces comienza a pasar algo en nosotros, nuestros Mm. pensamientos son divididos, nuestras emociones son tranquilizadas. Ujú. Empezamos a tocar al Señor con veracidad en nuestro espíritu. Y cuando Ujú. nosotros venimos a nuestro espíritu, hermano Julio, lo que yo he Ujú. experimentado en esos momentitos, entonces todo está en paz, todo está en Amén. paz.
Pero cuando yo empiezo a ver las noticias por aquí, que es lo que dicen por allá, wow, mi alma se... Sí. Entonces, tenemos que venir a la palabra nuevamente, hermano Julio. Amén. Yo quisiera, entonces, ya con este contexto, que regresáramos a estos versículos y subrayé en color amarillo lo que quisiera resaltar. El autor de Hebreos está diciendo esto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Amén. la provocación en el día de la prueba en el desierto, refiriéndose a esa instancia, ¿cierto, hermano Alan? Cuando Sí, el pueblo no creyó el sí, buen reporte, sino que creyó el mal reporte. es cierto. Y continúa diciendo, el 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, eso a mí me toca mucho porque nuestra alma siempre está dudando, ¿verdad? Nuestra alma tiene preguntas, incertidumbres, las dudas no están en nuestro espíritu, las dudas suceden en nuestra alma. Pasamos al capítulo 4. Amén. Y esta porción a mí me toca mucho. No les aprovechó la palabra oída. ¿Qué palabra? Que el Señor dijo que los introduciría a la buena tierra, pero no les aprovechó a ellos por no ir mezclada con la fe, ¿verdad? Sí, Eso es otro también versículo que a mí me gusta mucho. Y voy a saltarme al 11. Entonces está diciendo, procuremos pues con diligencia entrar, amén, en aquel amén. reposo, para que Sí, ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, amén. porque la palabra de Dios es viva y Amén. eficaz. Si usted lee sin una explicación, quizás se pregunte, bueno, pero este versículo como que está fuera de contexto, ¿no? De dónde salta a la palabra de Dios y esta separación del alma y del espíritu? Lo que nos está diciendo es, el pueblo de Israel, por no escuchar su espíritu, sino las dudas en el alma, entonces ellos continuaron vagando en el desierto durante otros 40 años y eso no queremos que nos suceda a nosotros. Ujú. Amén. Porque tenemos la palabra y porque se nos está dando entonces esta llave que nos da acceso a las inescrutables riquezas de Cristo. Estoy muy contento de que esto está llegando a ser y debe llegar a ser muy práctico, aplicable en nuestra vida y qué buena oportunidad tenemos. Amén. El tiempo en el que vivimos, cada uno está atravesando una circunstancia particular. Cada uno de nosotros los que estamos aquí conectados. Usted tiene sus situaciones, yo tengo las mías. Quisiéramos muchas veces que fueran diferentes, pero eso es la porción que nos ha tocado. ¿Qué diremos? Creer la palabra del Señor, que, Amén. que el Señor nos está introduciendo en un disfrute que el mundo no conoce, hermano y Sí, hermana. Hay una experiencia en lo escondido y en lo secreto que los hijos de Dios necesitamos aprender a entrar y por eso me gusta el tema de esta noche, es la amén. llave. Amén. Amén. La llave nos da acceso a esas experiencias que solo usted y el Señor conocen, porque las circunstancias que usted está Sí, atravesando, ¿verdad? Son sus experiencias, pero con el Señor, ¿verdad? amén. Y las mías son las mías y yo tengo que aprender a usar la llave para entrar donde están las inescrutables riquezas de Cristo. Pasemos al segundo diagrama que vimos la semana pasada, ¿verdad? Es otro tipo del Antiguo Testamento. Es el tipo del arca y del lugar santísimo. Mire, este diagrama es maravilloso. Lo tiene en su libro. Recuerdo que está en el capítulo 3. Y vamos a ver cuál es la relación, porque, en qué nos basamos para tener esta afirmación de que especialmente el lugar santísimo equivale o corresponde a nuestro espíritu hoy. Muy bien, antes de este diagrama estaba el versículo de Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Muy bien, esto, esto es algo muy especial porque estamos hablando ya no del lugar santísimo del Antiguo Testamento, sino del lugar santísimo hoy en esta era. Entonces, volviendo a las notas que nos ayudan mucho de la versión Recobro,
hay una nota en cuanto a entrar. Muy bien, mira lo que dice aquí. Hoy en día el lugar santísimo está en los cielos, Amén. donde está el Señor Jesús. ¿Qué nos acaba de decir la nota? Que el lugar santísimo está en los cielos. Muy bien, veamos entonces qué nos dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una Amén. vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Entonces nos está diciendo que después de morir en la cruz, resucitar, nuestro Señor Jesús entró en el lugar santísimo. ¿Y cuál es Amén. ese lugar santísimo? Pues es los cielos. Veamos en qué nos basamos para decir eso. En el versículo 24 Amén. nos dice, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho por manos de hombres, refiriéndose al tabernáculo del Antiguo Testamento, recuerda, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios. Sigo leyendo. Entonces, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo mientras todavía estamos en la tierra? Y mire aquí, hasta lo voy a subrayar. La clave está en nuestro espíritu. Amén. Amén. Al cual se hace referencia en 4:12. Muy bien. El propio Cristo que ahora está en los cielos también está en nuestro espíritu, y con esto concluyo. En 2 de Timoteo 4:22, Pablo le dice a Timoteo, el Señor esté con tu espíritu. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a regresar al diagrama. ¿Qué estamos viendo? Nos está diciendo entonces que el lugar santísimo es los cielos, y nos está diciendo que Jesucristo esté en tu espíritu. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Está Cristo en los cielos? Amén. La Biblia lo dice así. Amén. ¿Y dónde está Cristo? También está en nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu es la realidad hoy del lugar santísimo. El Señor está en nuestro espíritu. Y volviendo al tipo del Antiguo Testamento, el arca, si usted recuerda el arca del testimonio, esa arca es un tipo de Cristo, y esa arca se encontraba en un lugar muy particular. No estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo, sino que estaba en el lugar santísimo. Amén. Entonces, lo que eso nos está diciendo es que en lo más profundo del tabernáculo se encontraba la presencia del Señor, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba ahí una vez al año, y de la misma manera hoy nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento, podemos entrar en lo más profundo para tener comunión con el Señor. No se da esa comunión en la esfera del cuerpo, ni tampoco en la esfera del alma, sino en lo más profundo en nuestro espíritu. Y por eso es lo importante de esa palabra discernir, ¿verdad? Discernir significa hacer la diferencia entre lo que proviene del alma, que siempre está vacilando, siempre está vagando, siempre está errando, ya dijimos, ¿verdad? Siempre las dudas, los razonamientos se llevan a cabo allí. Pero yo tengo que hacer a un lado todo eso y entrar en lo más profundo de mi espíritu. ¿Qué me dice mi espíritu, hermano? Usted tiene una decisión que tomar. Usted necesita cierta dirección. ¿Dónde busca esa dirección? Esa dirección tiene que venir del lugar santísimo, que es su espíritu, en la comunión que usted tiene con el Señor. Vamos a pasar a la siguiente sección. El título es Las cosas que nos distraen, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee las epístolas del apóstol Pablo, uno se da cuenta de que hay una lucha, se está liberando una lucha, ¿verdad? Porque hay muchos elementos que comienzan a introducirse en la iglesia que distraían a los creyentes. Lo vemos en las epístolas de Primera de Corintios, lo vemos en epístolas como Colosenses, Gálatas, Hebreos. En cada una de estas epístolas está el apóstol luchando, porque el enemigo sabe lo que sucede cuando los hijos de Dios encuentran la llave. Entonces, ¿qué intenta él? Distraernos del centro,
¿verdad? Pablo usó esa frase que algunos errando el blanco, ¿verdad? Eso, no queremos errar el blanco. Entonces, quedarnos en otra esfera, en la esfera del cuerpo, del alma, es errar el blanco. Y entonces, en esta sección del libro, lo que se nos está transmitiendo es algunos ejemplos de cosas que pueden ser distractores, que nos distraen de esta llave, que es Cristo en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Alan nos va a compartir de eso. Tal vez aquí menciona el primer factor es el hacer el bien. Y estaba recordando que cuando Dios creó al hombre, vino y Él lo puso en un huerto. Y Él fue puesto delante del árbol de la vida. Pero también había otro árbol. Digamos, el primero es muy simple, es vida. Amén. Pero el segundo árbol es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Sí. Solo de ese no había que comer. Pero algo impresionante, digamos, si yo les dijera, bueno, hacer el mal nos distrae de Cristo. Todo el mundo diría amén. Sí. Pero ¿qué tal si dijéramos hacer el bien nos distrae de Cristo? No sé cuánto pudiéramos decir amén, pero esa es una de las estrategias que el enemigo ha utilizado a lo largo de los siglos. Es decir, porque hay un árbol que se llama el árbol del conocimiento, del bien y del mal, pero el resultado es muerte. Es decir, entonces no importa en qué lado usted esté del árbol, si es bien o es mal, pero el resultado es muerte. Entonces, en este asunto estaba considerando alguna porción bíblica, tal vez para ejemplificar este asunto de cómo el bien nos distrae de Cristo. Recuerdo cuando el Señor llevó a los discípulos al monte. Sí. Fue un evento maravilloso. ¿Cuántos no hubieran querido estar en esa cita con el Señor? Está ahí el Señor con algunos de los discípulos. Y de repente sucedió algo. Mira esto, dice, y se transfiguró delante de ellos. Yo creo que muchos hubiéramos querido estar ahí. Dice. Sí. Y resplandeció su rostro como el sol. Lo dice, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mira qué maravillosa escena. Ahora mire lo que sucede aquí, hermano Julio. Dice, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías. Sí. Hablando con él. Entonces podemos ver que Moisés representa la ley. ¿La ley es buena? Diríamos que sí, es buena. Este Elías que representa a los profetas. Sí. Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús. Entonces mira, aquí viene Pedro con un buen corazón y me parece que la idea de Pedro era buena. Sí. Dice, Señor, dice, bueno es que nosotros estemos aquí. Oh, cuántas ideas buenas se nos vienen a nuestra cabeza, que muchas veces nos alejan de Cristo. Si quieres, haré aquí 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, yo me imagino que Pedro tenía un buen corazón, quería hacer algo bueno. Y tal vez él pensaba, wow, esta escena es única. Está el Señor, está Elías y Moisés. Creo que tal vez hay que honrarlos, hay que hacer una tienda. Sí. No era una buena intención, hermano Julio, eso. Sí, muy buena. Tenía un buen corazón, Pedro. Tenía un buen corazón, pero ese buen corazón muchas veces nos distrae de Cristo. Y mire, este versículo es contundente en cuanto a este punto. Mientras él aún hablaba, es decir, parece que no lo dejaron de terminar de hablar. Dice, sí. He aquí, una nube los cubrió. Y aquí salió de la nube una voz que decía, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco, a él oíd. Entonces este es un cuadro maravilloso y finalmente solo quedó el Señor. Sí. Lo que queremos decir en la Biblia hay muchas cosas buenas, pero muchas de esas cosas buenas, si nosotros no buscamos al Señor, nos pueden distraer de Cristo. Como el caso de Moisés y Elías. Uno representaba la ley, otro representaba a los profetas. Ahora en nuestra vida cristiana, digamos, pareciera que desde que nosotros creímos en el Señor, surgió algo en nosotros y tal vez nunca consideramos que esa podría ser una estrategia del enemigo. O desde ahora en adelante yo me voy a portar bien.
o haré las cosas buenas. Y eso me gusta mucho porque el libro lo narra. Pero mire, después el hermano dice el hermano, esta es la página 40, dice, en mi diccionario cristiano no existe la palabra mal ni la palabra bien. Oh, en nuestro diccionario, ¿cuántas palabras pueden haber? Dice, de principio a fin, mi diccionario cristiano solamente contiene una palabra, Cristo. Amén. Cristo. Entonces, este es un reflejo de cómo muchas veces el bien, y claro, por supuesto, el mal también nos aparta de Cristo, pero que nuestros ojos, nuestro corazón esté puesto solo en la persona de Cristo. También tenemos un segundo punto, el cual nos distrae de Cristo. Entonces, este segundo punto se narra en la página 41, es las doctrinas. Vemos aquí cuando el Señor habló con los fariseos, aquí en Juan capítulo 5, ellos eran muy dados, hermano Julio, a las escrituras. ¿Sí? Escudriñaban las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos que la escritura, el enfoque de la escritura, es dar testimonio de la persona de Cristo. Amén. Pero mire, muchas veces nuestro corazón puede estar así. Podemos estar centrados en las enseñanzas. Pero dice el Señor en el versículo 40, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces aquí tenemos un pueblo que estaba metido en la doctrina. En la doctrina, pero no querían venir aquel de quien las escrituras habla, que era el Cristo. Entonces que el Señor nos guarde de ser estos que buscamos otras cosas que no sea Cristo. Sí, porque el enemigo, la estrategia del enemigo a lo largo de los siglos es distraer al pueblo de Dios de la persona de Cristo. Y este asunto de hacer el bien, de la doctrina, ahora no significa que no debemos de leer la Escritura, no significa que no podemos estudiar la Escritura, claro, pero el enfoque, el meollo de todo debe ser la persona de Cristo. Amén. Es decir, que nuestro corazón, en nuestro escudriñar la Escritura, Señor, te necesito. Amén. Y que cada vez que nosotros vengamos a la Escritura, vengamos con pobres en espíritu, diciéndole, Señor, yo te necesito, quiero encontrarte ahí. Señor, no quiero salir solo con conocimiento. Aún en esta sesión no solo queremos salir con conocimiento, queremos salir con un poco más de Cristo. Entonces, que el Señor nos guarde usando la llave y localizando al Señor en nuestro espíritu. Amén. Sí, tantas cosas que lo sorprendente es que no necesariamente cosas malas, malignas, son las únicas que nos pueden distraer del Señor, sino aún nuestro buen deseo de ser buenas personas. En sesiones pasadas compartíamos eso. El Señor no está en procura de eso, sino en entrar en el hombre y hacer una obra transformadora en nosotros. Esa es su economía. Lo que al final queremos, nuestro deseo es, al final de estas sesiones, es que quede un sabor de Cristo. Quizás al final, si no recuerda todo, está bien, pero si recuerda esto y que Cristo está en su espíritu y que eso le lleve esta noche antes de ir a descansar y decirle, Señor, gracias porque estás dentro de mí, y que mañana en la mañana cuando se levante usted le diga, Señor, gracias por un nuevo día, Señor, haz más tu hogar en mi corazón hoy, ¿verdad? Entonces estaremos todos contentos y sobre todo el Señor responderá a esa oración porque toca su corazón, eso es lo que Él quiere, en su plan, en su arreglo, eso es lo que Él quiere, extenderse en nuestro ser. Pues hermano Alan, entonces vamos a concluir. La comunión ha sido muy disfrutable. Hermano Julio, ha sido un gusto el poder acompañarlos. He sido muy refrescado. Primero recordar que podemos localizar a Dios. Amén. Desde la sesión pasada se nos dijo, podemos localizar a Dios en nuestro espíritu. Por otro lado, recuerde, tenemos la llave. Amén. Tenemos la llave. Es decir, con la llave no necesitamos llamar cerrajeros, no necesitamos luchar. Lo único que necesitamos es utilizar la llave. El Señor sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias, hermano Alan.
Que el Señor Amén. esté con vuestro espíritu. Amén.